1947, la Palestina histórica se divide por una resolución de la ONU. Este hecho traería consecuencias no solo para palestinos e israelíes, sino que para toda la región de Medio Oriente. Today, the biggest national project for us as Israelis is to continue the occupation and to deepen it. Todas las ciudades palestinas en territorio ocupado se encuentran completamente rodeadas, ya sea por colonias o por puestos militares, y son los oficiales militares israelíes quienes tienen toda la capacidad de poder cerrar un lugar o no en cuanto quieran. El gran obstáculo hoy por hoy a la paz son los asentamientos. This wall has been built in 2003 before 2 weeks of Christmas time in one day. Israel está violando todos los aspectos del derecho humanitario, del derecho humano, de la legalidad internacional. Durante más de 10 días recorrimos Israel y Palestina en busca de las claves que nos permitan comprender por qué, después de todos estos años, un país continúa ocupando el otro. Esta política del gran Israel tiene su precio. Las colonias están puestas en tales lugares en territorio ocupado que muchos creen que ya es imposible que pueda haber un Estado palestino. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es estar bajo ocupación militar. ¿Cómo se vive en un país que no tiene aeropuertos ni tampoco fronteras internacionales? Palestina ha perdido más del 78% de su tierra histórica y en el 20 y tantos % que le va quedando Israel construye asentamientos, colonias ilegales como esta. Para llegar hasta acá hay que cruzar un muro, estructura que el Estado de Israel comenzó a levantar el año 2002. El muro que ha construido el Estado de Israel no es un muro recto, no es una frontera en los términos clásicos. Es un muro que serpentea por entre las colinas de Cisjordania, separando barrios palestinos de asentamientos judíos. En este caso en particular, aquí existe una puerta. Las llaves de esta puerta las tiene el ejército de Israel y se abren solo cuando el Estado de Israel quiere distribuir tropas en territorios de Cisjordania. We are facing more land confiscation, we are facing more ethnic cleansing, apartheid, discrimination and injustice. Estamos en Belén, lugar histórico para muchas religiones y culturas. Esta calle no ha cambiado en los últimos 7 siglos. Desde hace 700 años, los peregrinos que vienen acá a Beldehem o Belén
han recorrido este mismo sendero para encontrarse finalmente con este arco triple que marca la entrada a la Belén de los tiempos de Cristo. Es curioso porque estamos apenas a 8 kilómetros de Jerusalén, pero en aquellos días ese trayecto tomaba toda una jornada. Hoy son 15 minutos. Pero ¿dónde está Palestina? La Palestina histórica es un área geográfica comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Antes de 1947 tenía este nombre. Pero aquel año la recién creada Organización de las Naciones Unidas redactó la Resolución 181 dividiendo el país. Comúnmente se llama Palestina a un lugar ocupado militarmente. Para llegar hasta acá, la autorización la otorga el Estado de Israel. Tal vez muchas personas no lo saben, pero como parte de Tierra Santa, Palestina es un lugar de suma importancia para el judaísmo, para el islam y también para el cristianismo. Sin ir más lejos, el lugar que vamos a ver a continuación es el sitio exacto donde, según la Biblia, nació Jesucristo. Esta es la calle de la Estrella, que desemboca en la iglesia de la Natividad aquí en Belén o Betlehem. Por aquí pasan centenares de personas todos los días, gente de todas las confesiones cristianas, rublos, euros, dólares, que vienen a ver este lugar santo. Sin embargo, muy poco de ese dinero queda en manos de los palestinos. Las agencias de turismo tienen su base en Israel, no aquí en Belén. Y las tiendas donde compran estos recuerdos no son, casi nunca, propiedad de los palestinos. El sitio está marcado por una estrella, el lugar que indica el año cero de la era cristiana. Pero a solo metros del lugar que inspira tanta devoción están el muro, las colonias, los alambres, las excavadoras y los campos de refugiados. Este es el campamento de refugiados de Aida en Bet Yala. Es más un barrio que un campamento de refugiados, pero eso se debe a que esta gente está aquí desde la guerra de 1948, cuando fueron desalojados de sus ciudades por la ofensiva israelí. También está el muro. Esta torre ya ha sido abandonada, pero no importa. Hay otra, unos 100 metros más allá, desde donde hoy vimos salir a los soldados armados al lado de los niños. Más allá del muro existe un centro académico. La universidad que hay en Belén es católica, pero muestra su pluralismo con una matrícula que muestra un 73% de estudiantes musulmanes. Podemos mirar de que hay settlements en todo el West Bank. Aquí de la universidad, podemos, si ustedes gustan, podemos subir al edificio ahí y vamos a ver como 3. Youssef nació en Chile, pero ha vivido en Perú, Jordania, Nicaragua y ahora lo hace en Palestina. La verdad es que el conflicto sí nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida, como palestinos y como extranjeros que viven aquí también. Siempre hay que pensar en los checkpoints, siempre hay que pensar en dónde uno puede ir, qué es lo que se puede hacer, lo que no puede hacer, si uno quiere viajar o cualquier cosa. En lo más mínimo uno siempre tiene que pensar en la ocupación. Nos cuenta los problemas de movilidad que le inflige la ocupación. Entre medio de Belén y Ramallah está Jerusalén. Pero como Jerusalén es parte de ahora Israel, entonces nosotros tenemos que dar la vuelta por un lugar que se llama Wadi Nar. Eso se traduce a The Valley of Fire.
O sea, es un camino bien peligroso y que me toma alrededor de 1 hora y 10 minutos, 1 hora y 15 minutos, depende del tráfico. Pero si no estuviera la pared esa y pudiéramos cruzar por Jerusalén, tomaría como unos 25 minutos, 30 minutos. Yo creo que lo más brutal del tema no es el muro, no es la ocupación, sino el silencio de la comunidad internacional, de las grandes potencias, de los países de este mundo que conocen a la perfección el grave sufrimiento que padece nuestro pueblo y lo han permitido y lo siguen permitiendo y siguen favoreciendo a Israel, que es una potencia ocupante de nuestra tierra, es una potencia que ejerce la represión día tras día contra miles y miles de nuestro pueblo. Millones de palestinos son incapaces de retornar a su país, a nuestro propio país. Los palestinos que vivimos en Belén, en Bet Yala, en Ramallah, en cualquiera de las ciudades de Cisjordania o Gaza, sobre todo en Gaza, somos personas que vivimos en gran cantones cerrados por la ocupación, por el muro, por los checkpoints, por las alambradas, por las órdenes militares. Yo como palestino que vivo en Belén, he nacido en Belén, no puedo ir a Jerusalén, que está a 7 kilómetros de donde estoy ahora mismo, sin el permiso de las autoridades militares israelíes. Así transcurren los días más allá del muro. Así es como atardece en Belén. Silwan es un barrio palestino ubicado a las afueras de la ciudad vieja. Está ocupado y anexado ilegalmente desde 1967. Pese a que pagan impuestos, reciben casi nada a cambio. No hay plazas ni se ven espacios recreativos. Las calles están sucias porque el retiro de la basura es un servicio que prácticamente no existe. La judaización de Jerusalén Oriental es un fenómeno que resulta evidente. Sus habitantes viven bajo la amenaza permanente del desalojo. En el caso de Aiza, la municipalidad de Jerusalén fue más allá y demolió la casa donde vivía junto a su familia. فعلا ضلينا سهرانين بلشنا نفضي اللي فضينا واللي ضل ما لحقناش 3:15 كانوا محاصرين مش بس بيتي كل الجبل كل المنطقة دخل علينا بطريقة وحشية حطونا هناك تحت المعرشية هديك عند الحجة حوطوا المنطقة شرفن البواقر وبلشن يهدمن استغرق معهم وقت يعني تقريبا من الساعة 3:30 4 إلا ربع ل 8:30 والبهد
أرعبوا مين الأطفال. تهجر؟ احكي لنا. 4 أسر طبعا تهجرت، تكونوا من 28-30 شخص. Los terrenos son comprados o entregados a colonos israelíes que acá en Silwan ya concentran el 70% de las propiedades. Cualquier reparación o construcción necesita de un permiso que siempre resulta excesivamente burocrático para los palestinos. Además cuesta mucho dinero, lo que hace imposible conseguir los papeles. Es ahí donde vienen los desalojos y demoliciones. Aiza necesita 150.000 shekels, algo así como $40.000 para recuperar su vivienda. ما بدهم ايانا يا عمي، هذه شغله الاحتلال، ما بدهم ايانا في البلد كلها، في القدس كلها. بدهم البلد لهم لحالهم. يعني هذا شيء معروف يعني. واحنا ان شاء الله انه رغم كل الظروف اللي بنمر فيها انه بنضل صامدين وبنضل على قلوبهم. وهذا الشيء مش راح يأثر فينا، بيأثر علينا نفسيا شهر 2-3، بس بعاود الواحد بيقول في رب، مش راح يعني يطلعونا من هون.
espina en la garganta del Estado de Israel, por no decir un cáncer en el cuerpo de este país. Tú llegaste a esta tierra en 1972. Efectivamente. ¿Construiste una comunidad? Sí, llegué como sionista de derecha incluso. Y inmediatamente me enrolé al ejército y fui parte de un regimiento que, entre otras cosas, creaba asentamientos en los territorios ocupados. Yo, con estas propias manos, fui uno de los fundadores de un famoso asentamiento en la Franja de Gaza llamado Netzarim. Y bueno, me sentía todo un vanguardista, me sentía todo un Ben Gurión en aquel entonces. Me llevó tiempo entender lo que significaba un asentamiento para el proceso de paz y el precio que Israel está pagando por esta aventura insensata. Parece realmente increíble, pero muchas de las carreteras de la zona pueden ser utilizadas solamente por vehículos con patente israelí, que son los vehículos que tienen la patente amarilla. Y si uno no tiene un vehículo con patente amarilla, para trasladarse de Jerusalén a Belén, que son 8 kilómetros, tiene que meterse por pequeñas callejuelas como esta, que duplican o triplican el tiempo de viaje. Regresamos a Palestina, ahí está el checkpoint 300, hay que cruzarlo para llegar hasta Belén. Está fatal, como siempre. Lo tenemos crudo. Fayez Saka es un diputado palestino que representa al partido Al-Fatah. Es consciente del fracaso en el proceso de negociaciones. Pide que se respete el derecho internacional. Yo creo que el mundo lo que tiene que hacer lo que ha hecho en otros conflictos.
Hoy día hay más de 650.000 colonos judíos viviendo en los territorios ocupados, el triple de los que se contaban en 1992, cuando Israel se comprometió a frenar los asentamientos ilegales en los tratados de Oslo. Acá viven cerca de 200.000 palestinos, pero el control del centro económico y religioso lo mantienen los colonos. Pese al crimen de Goldstein, en el asentamiento de Kiryat Arba hay un memorial que recuerda su nombre. Los colonos le rinden culto y tributo. Today, the biggest national project for us as Israelis is to continue the occupation. ¿Pero qué ocurrió con los árabes que vivían en la zona que ahora está bajo control israelí? Los obligaron a irse, cuestión reconocida por algunos soldados en testimonios escritos y visuales. Fue así como más de 30.000 palestinos, impedidos de caminar y conducir libremente por sus calles, abandonaron la zona. Ahia es un ex soldado israelí. Se define como patriota y proviene de una familia tradicional judía. Hasta hace unos años vestía igual que ellos y muchas veces cumplió misiones en Hebrón. Ahora pertenece a Breaking the Silence, una ONG que recolecta el testimonio de exmilitares para denunciar los abusos cometidos por la ocupación. Como ex miembro de las IDF, las Fuerzas de Defensa de Israel, Ahia también cuenta su verdad. The occupation is a policy. Yeah, it's a way that we address the occupied territory for 50 years. Hay un colono que sigue nuestros pasos. El hombre está armado. It's security. This is not about security. This is about continuing the occupation. It's about
maintaining control over territory and maintaining an ideology and giving the ideology a chance to control the army and the whole policies of Israel. Agia se preocupa y lo notamos en su cara. Los colonos más radicales consideran que los palestinos ensucian la tierra prometida por Dios, y los más extremistas tratan de liberarla de aquellos que no profesan su religión. If you want the settlers to be safe, you need to, as an army, you need to make your presence felt at all times. All Palestinians, doesn't matter if they're terrorists or not, doesn't matter if they're here or not. All Palestinians that are around you need to make sure, we need to make sure that they know that we are here. In that sense, it's a pretty simple idea. You operate in a civilian population as an army. You don't know who's a terrorist and who's not. But what you do know, that if you're going to keep them at all time afraid of you, they're going to be afraid to act. Algunos en esta colonia lo aprenden desde pequeños. For example, the massacre. When we talk about when things are started to take that turn, we look at the Baruch Goldstein massacre. 94, Baruch Goldstein come from the Kiryat Arba, start shooting inside the Ibrahim Mosque, yeah? Son solo niños, pero se comportan de forma desafiante. They send them like that and they teach them that like that, yeah? There's a story. We have a testimony of a soldier, an officer that was served here. Se paran una y otra vez frente de la cámara para boicotear la entrevista. Al mismo tiempo, tratan de traidor a este ciudadano, el ex soldado israelí. He says, how much money do you get from the Europeans to sell your lies? Oh, to be a traitor of your own people. And, aren't you tired of it? You're not getting any conscious of it. You can redeem yourself in Yom Kippur. You know, that's what he said. En Hebrón hay 650 soldados que custodian a 850 colonos, casi un efectivo por persona. Incluso están autorizados a llevar armas. Los protegen en todo momento. שאם היו באים לרצוח את החברים שלו, לא כמוך שאתה מפקיד את החיילים. אני לא מדבר על ידיד כמוך, תסביר להם. לא. היו באים לרצוח את החברים שלו, מה הוא היה עושה? אתה ברחת, השארת את החברים שלך, אתה היום נלחם נגד החיילים. תסביר לו, אנחנו לא, אנחנו שומרים על החיילים, אנחנו מגינים עליהם, נכון, מודה. ותודה רבה לחייל אלאור שבא לשמור על הילדים שלי, ושיורה בכל מחבל שנכנס צריך לא רק למות, לשרוף אותו, הנה תגיד את זה גם למצלמה. צדיק, הוא היה רופא, עבדתי איתו שנתיים. עבדתי איתו שנתיים. מה אתה חושב על אריאל שרון שעשה פעולות נקם, מאיר הר ציון, רבין? מה אתה חושב? אז תשאל אותם, אתה תסביר לו, ראש רבין הוא בטוח תכיר. Everyone did revenge missions. לא בארמי, לא רק בארמי, סליחה, הוא לא תגמול, מאיר הר ציון. אתה ירית במחבלים פה? asking if you shoot here in Hebron in the Arabs. למה? רגע, ויהודה שאול ירה? למה? רגע, אתה מבין את האמת שלכם? אתה מבין איזה צבועים? אתה צבוע, תגיד את האמת. תגיד את האמת. כל מחבל שבא לפה, עפר באפר. אולי הם גנבו את החמור. בוא תספר להם סיפור גם שהם גנבו את החמור. למה? בשטחי אש בהר חברון אמרתם שאינו, שבאים והם מוציאים את הערבים מהבית, אה? חזק זה היה הקטע הזה, אה? תגיד להם, מה אמא שלך אומרת עליך? לא יותר מזה, אמא שלך היה אפס, אמא שלך. El tipo es violento e intenta ensuciar la entrevista. Tras largos minutos de hostigamiento, el colono continúa.
no se identifica y sigue con tono desafiante. Lo que acaba de ocurrir es la demostración patente de lo que nos decían en Breaking the Silence. Un soldado violento que intervino en una acción militar antes, que tiene un arma, porta un arma, se metió en nuestra dinámica, insultó a una de las personas, no nos agredió físicamente, pero evidentemente vino con una actitud arrogante, prepotente, a decir, acá el que manda soy yo. Y el soldado tenía que estar al lado de él protegiéndolo. Ni siquiera lo puede sacar de donde él se mete. Nosotros, que somos testigos, paseantes aquí, que estamos escuchando a alguien, tenemos que soportar que él venga. Imagínense lo que ocurre cuando esa persona agrede a un palestino. Los soldados vienen y se llevan preso al palestino. Acá la ley funciona siempre a favor de los colonos. Continuamos por Hebrón. Buscamos by the military court, I am guilty, and because of my human rights work and because of my non-violence activities, they are trying to indict me in the Israeli military court. A un costado de su casa, soldados israelíes enseñan a un niño cómo usar este armamento. The Israeli settlers are very violent. I was attacked many times by the Israeli settlers, and after being attacked, I was arrested by the Israeli police because I am under the military law and I'm not equal with the settlers who are attacking me. So I live in a city where I can't use my own streets, I can't visit my friends, I can't visit my family who are living in certain spots. We have more than 20 checkpoints restricting our movement, night raid from the Israeli soldiers, and there is a big cooperation between the soldiers and the settlers to strengthen the occupation and to strengthen the displacement and land-taking policy in Palestine. And it's not finished the catastrophe or the occupation of Palestine of 1967. Netanyahu and Olmert and Bennett are telling the Israelis to give lives to annex West Bank to Israel. So we are facing more land confiscation, we are facing more ethnic cleansing, apartheid, discrimination, and injustice. Libremente nunca. Aquí los palestinos, como le he dicho hace un momento, para ir a Ramallah
no podemos ir libremente, tenemos que pasar por controles militares israelíes. Pero para salir fuera del entorno palestino, por ejemplo a Jordania, que es un país aquí vecino, tengo que pasar por la frontera israelí, tengo que pasar por las órdenes militares israelíes. ¿Me dejan pasar o no me dejan pasar? Eso ya lo que les antoje a ellos. Es decir, yo vivo preso en mi país. Para llegar hasta Ramallah hay que viajar un par de kilómetros y pasar por un checkpoint. O varios, porque a veces el Estado de Israel cierra los caminos argumentando razones de seguridad. Antes de viajar encontramos otra de las tantas historias que se desprendieron de la construcción del muro, en este caso muy influenciada por un lugar de importancia bíblica, la tumba de Raquel. El ruido que se escucha de autos ahí atrás es porque esta es la calle que unía Jerusalén, Betlem y Hebrón. Una calle de 4 pistas que acá se reduce a una sola. El muro viene, hace un giro y acá se quiebra en 90 grados. Increíblemente, el muro vuelve a girar aquí y hace una nueva curva y está enfrente a nosotros, donde vuelve a hacer un giro y se transforma en un cuadrado gigantesco que se cierra y se extiende por varios kilómetros hasta englobar también la tumba de Raquel. Esta zona era originalmente una base militar y ahora ha sido cambiado por un estacionamiento para la gente que viene a la tumba de Raquel. Pero para los palestinos que vivían acá, hoy día, visitar a un pariente que está a 20 metros de distancia en esta dirección se ha transformado en una odisea de varios kilómetros para poder llegar hasta su casa. Lo que ustedes pueden ver a mi espalda es uno de los ejemplos más evidentes de la segregación que ha creado el muro construido por Israel. A mi espalda hay una vivienda que quedó justo frente a esta enorme construcción, un muro que fue declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia. This wall has been built in 2003 before 2 weeks of Christmas time in one day. So they blocked this part to make an entrance. Claire proviene de una familia cristiana. Perdieron sus negocios y el contacto con familiares porque tienen el muro frente a ellos. The main biblical roots here. You live up in front of the wall. This is my house. Yes, I'm one of the owners here. And how it's like to live just aside the apartheid wall? It's not easy life. It's like buried us alive in a big tomb because of racist tomb. That's the impact of my 4 children when they put the wall in one day. And they wanted us to leave, but we couldn't leave it. After the war, you decide to start a business here. How is the business right now? Actually, before they built the wall, we were owning 3 big businesses. And we lost it completely. And nobody compensated us. As citizens, civilian families, as also Christians, we are neglected. We cannot ask anyone for any right for any compensation. En Ramallah nos recibe Saeb Erekat, quien es secretario general de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Today, when I say it's very difficult, because we have an Israeli government headed by Netanyahu, who is destroying the two-state solution, trying to replace it with what I call one state, two systems, apartheid. That is so difficult, not simply because we don't know the solution. We know the solution. The solution is to live and let live. We have recognized Israel's right to exist on the 1967 lines. That is 78% of historic Palestine, and accepted to establish our state on the 22% of the land only. And we offer Israel to negotiate peacefully, void of violence. And unfortunately, the Israeli governments, especially this one, have chosen the language of settlements and dictation rather than peace and negotiations.
They're building more settlements, confiscating more lands, collective punishment, demolishing of homes. Explícame qué está pasando. Que por orden de algún oficial militar israelí se han cerrado muchas de las entradas a Ramallah. Todas las ciudades palestinas en territorio ocupado se encuentran completamente rodeadas, ya sea por colonias o por puestos militares, y son las oficiales militares israelíes quienes tienen toda la capacidad de poder cerrar un lugar o no en cuanto quieran. Dos oficiales interrumpen la entrevista. La policía israelí llega porque este es un territorio bajo ocupación y nosotros también estamos al frente de una colonia, que es la colonia de Ofra, y como sabemos muy bien, las fuerzas de seguridad israelíes se encuentran acá para proteger a la ocupación. Esto no tiene nada que ver con la protección de Israel, esto es la protección de un programa político del gobierno israelí que es la colonización de Palestina, que significa que por la, entre comillas, seguridad de 600.000 colonos ilegales se pone a los palestinos en condiciones como esta. Parte de nuestro equipo intentará salir de Ramallah por carretera. Yo cruzaré el checkpoint de Calandia, luego tomaré un bus hasta otro puesto de control militar. Bueno, y acá vamos cruzando de Jerusalén a Betlehem. 7 kilómetros aproximadamente es la distancia, pero estamos, la verdad que productos de las colonias israelíes ingresan libremente en muchos mercados del mundo, o en todos los mercados prácticamente. Son muy pocos los países que han tomado una decisión de principios de prohibir el ingreso de productos de las colonias israelíes que generan un gran ingreso para las colonias. Recordemos de que prácticamente un 70% de los colonos son colonos económicos, es decir, ellos no viven en territorio ocupado debido a razones ideológicas, sino que viven en territorio ocupado debido a los incentivos económicos que ellos reciben. And tell me, what happens if you go to the rooftop? Oh, we cannot. You're not allowed. No. We need a special permit, or we have to go on a special time because we cannot go. It's above the wall. Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Los engaños de aquella frase que antes de 1947 se amplificaban desde Europa quedan en evidencia al contemplar estas fotografías.
The Israeli army today is being used for not only for the settlers, for the occupation as a policy. ¿Retornarán algún día los refugiados? ¿Aumentará el número de colonias? ¿Caerá el muro? ¿Terminará algún día la ocupación? شو رح يطلع من أرضك؟ ولا بأي ثمن من الناس يعني أنا قبل ما تنهد ب3 شهور أجا علي سين من الناس يعني على سبة إني أبيعوا إياها فدفع لي مبلغ كويس بس أنا رفضت. Yo creo que estamos cerca de este proceso. Yo creo que la ocupación se está agotando. O sea que estamos en el péndulo que nos llevó a la derecha extrema, está empezando a hacer un camino hacia la otra dirección y yo creo que nuestra generación verá la paz y ojo, cuando lleguemos a firmar la paz, recién entonces comenzará el proceso de decolonización de esta zona. Cae la tarde y en medio del conflicto el ocaso se torna anaranjado en esta tierra que lleva más de medio siglo bajo ocupación.